la idea para esta sesión y lo que proponía al hablar de espacio y territorio en las crónicas franciscanas, específicamente refiriéndome a la crónica miscelánea de Fray Antonio Tello, la crónica de Michoacán de Fray Pablo Beaumont, y dos textos de Fray Isidro Félix de Espinosa, la crónica de los colegios de propaganda de FIDE y también la crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. El texto de Tello, una crónica de mediados del siglo XVII, no se tiene, 1652 se calcula. La de Isidro Félix de Espinosa, la crónica de los colegios de propaganda FIDE de 1747, un poquito más tardía la crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán de 1750 aproximadamente, y el texto más tardío, la crónica de Michoacán de Fray Pablo Beaumont de 1778 aproximadamente. Son textos dedicados más hacia el occidente de México, al occidente de la Nueva España, aunque por las andanzas de los franciscanos que tenían que ver con colegios de propaganda, con la provincia de Michoacán, con la provincia de Jalisco, también hay referencias al noroeste, al noreste de la Nueva España, lugares distantes como Nuevo México, como Coahuila, también tienen que ver con las andanzas de estos franciscanos. Lo importante, o lo que yo proponía en la lectura de estas crónicas, es las ideas que acerca del espacio, de los territorios que van recorriendo los franciscanos, se pueden ver en estos textos. No entraré mucho en detalle a hablar de cosas que me imaginaría ya han discutido bastante, de que si estas crónicas son solamente fuentes de información o no lo son, o si tienen algún tipo de sesgo particular, la influencia que tienen los franciscanos a través de fuentes clásicas, bíblicas, patrísticas, en fin, esas partes las dejaría ya por sentado. Destacaría entonces que la aproximación que propongo es ver estas ideas sobre escenarios, sobre espacios, como unas propuestas de creación de paisajes por parte de los franciscanos. Pero no son, ya también lo tendrán establecido ustedes, no son propuestas inocentes en estas creaciones de paisaje. Son propuestas con la intención de marcar referentes muy claros acerca del espacio, acerca de la gente que habita estos espacios, diferencias entre nosotros, cristianos, nosotros avanzando la obra evangélica, nosotros que avanzamos la obra de expansión del Imperio Español también, y los otros bárbaros, salvajes, paganos, que hay que evangelizar, etc. Pero también hay un nosotros y otros que se refiere también a las propias personas a cargo de la evangelización y de la dominación en el territorio novohispano. Hay una celebración de los méritos de los franciscanos, de los territorios que están evangelizando los franciscanos con relación a otras formas de ocupación, a otros proyectos de iglesia y sociedad por parte del clero diocesano, por parte de otras órdenes religiosas, por parte de otras autoridades españolas. Entonces, serían estas ideas de crear territorios, definir espacios, mostrar las particularidades de los escenarios que van encontrando los franciscanos con todas esas intenciones. Lo de la influencia de los autores clásicos, bueno, no es un secreto, se ha establecido mucho en diferentes oportunidades, como estos autores citan, lo deben de, me imagino lo tienen ya claro, tenemos Ovidio, en fin, Heródoto, Homero,
varios autores de la antigüedad están presentes en la narrativa, no solamente de los franciscanos, todos los cronistas. La idea no sería solamente señalar que están allí. Me interesa a mí ver qué función cumplen estos autores. Y más allá de las referencias explícitas, ustedes ya conocen todas esas citas textuales que se hacen en todos los autores, como dijo Ovidio, como estableció Heródoto, en fin. Más allá de esas citas textuales, hay también una identificación de el uso de las formas o las nociones que hay en estos cronistas para tratar diferentes aspectos. Yo me centraría en autores como Estrabón, Plinio, Ptolomeo, que se pueden identificar en los textos que voy manejando o que mencionaba, no solamente por referencias directas, sino por las nociones que hay acerca de la ecumene, acerca de, por ejemplo, con Estrabón, acerca de las descripciones que se pueden hacer sobre el mundo conocido. Estrabón, geógrafo griego que escribe hacia el siglo II, que da una idea de cómo escribir acerca de las diferentes regiones del mundo conocido, con la intención de saber en general, citaba él, las características de la tierra que se conocen. La geografía de Estrabón, que se compila, se escribe hacia el siglo II, establecía un método de descripción partiendo de los niveles más generales del ordenamiento del mundo, es decir, contar con un ecumeno, un mundo conocido, dividido en tres grandes partes, y todo ese mundo conocido a su vez subdividido en diferentes provincias, que a su vez tendrían villas, poblaciones más pequeñas, y regiones ignotas de las que se podrían tener algunas noticias. Pero entonces, para tener noticias de quiénes habitan los lugares más apartados, habría que tener una noción de cómo encajan universos más amplios. Entonces establece la geografía de Estrabón ese principio, esa relación dialéctica entre las partes más pequeñas y el todo al que corresponden. Una descripción geográfica, entonces, establece Estrabón, se escribe, se piensa en ese modelo de relación entre el todo y las partes, que, como veremos más adelante a lo largo de la presentación, es algo que está presente en los escritores que aquí comentaré. Plinio también presenta la historia natural de Plinio. Bueno, normalmente se ha establecido en estos cronistas en particular, se dice, sí, conocen a Plinio, conocen la historia natural de Plinio, y hay muchas citas jocosas en estos autores. Citan a Plinio para documentar curiosidades, y encontraba algunos casos, sí, que recuerdan esas referencias. Por ejemplo, en una de las licencias, de las autorizaciones que hay para publicar la crónica del padre Espinosa sobre los colegios de propaganda fide, se establece ahí, bueno, como dice Plinio, las mujeres entre más fecundas son, más se van acabando y más feas, etc. Entonces, entre más avanza el tiempo, están más feas. Dice, y eso es curioso porque las provincias franciscanas en la Nueva España viven al contrario. Entre más fecundas son, más fragantes y más capaces son. Entre más pasa el tiempo, mejor están. Y todo eso a partir de alguna cita de Plinio. No solamente eso lo que destacaría. Plinio descubre describe el mundo natural que va encontrando, las naciones que habitan el orbe, destacando las principales ciudades,
y sobre todo trabajando a partir de una yuxtaposición de provincias. La historia natural de Plinio habla de una continuidad en formas de ocupación del espacio, con gente, con animales, con espacios, insistiría en esa sucesión, en esa yuxtaposición de terrenos. Se puede llegar a los diferentes territorios a través de un continuo. A pesar de que haya zonas despobladas, no están desprovistas de formas de vida que se pueden conocer. Entonces la historia natural es esa descripción del mundo, pero un mundo que está ocupado por especies, animales, vegetales, un mundo efectivamente poblado. Luego hay problemas para hacerse llegar de noticias. Luego la historia natural de Plinio también reproduce muchos mitos y fantasías acerca de las zonas desconocidas, pero es perfectamente comprensible dentro de la lógica de la época, con ese esquema de división del mundo entre diferentes zonas, donde ya no se puede habitar, donde ya no es propicio el clima para el desarrollo de las grandes civilizaciones, y donde se asume que no es imposible la vida, pero es imposible que se desarrollen las formas más elevadas de civilización. Pero ahí están, se puede tener noticia de esas formas de vida. La geografía de Ptolomeo, también conocida para estos autores. Recordar la geografía de Ptolomeo, si bien compilada en el siglo II después de Cristo, traducida al latín en el siglo XV, y que circula profusamente en Europa ya en libro a finales del propio siglo XV, y que genera una revolución en la comprensión de las distancias, en el establecimiento de latitudes, longitudes. Trae para los europeos, recuerda, la práctica de establecer las definiciones precisas, insisto, en distancias, en ubicaciones de las diferentes zonas del mundo, y ofrece una visión, Ptolomeo, una visión del mundo que se puede reproducir en cartas, y que habla de la unión de las tres grandes partes de la Europa, Asia y África, vinculadas todas, descritas, medidas, y que se pueden recorrer. Todas estas nociones, insistiría, van a aparecer en los cronistas que mencionaré adelante. Aspectos específicos en los que yo vería la influencia de estos autores clásicos. En primer lugar, creo, otorgan un modelo de observación para quien va a hablar acerca de un paisaje, de una provincia, de un lugar para ser conocido. Un modelo de observación interesado en incorporar noticias sobre distancias, ubicación de provincias, regiones, poblaciones, el temperamento de los lugares, los recursos, el carácter y el grado de desarrollo de los pobladores. Hay en estos autores de la antigüedad también un modelo de tratamiento de la información. Aunque nosotros, si leemos a estos autores, vemos seres fantásticos, casi mitológicos, que siguen apareciendo por ahí, dicen trabajar con un modelo específico, donde van descartando cosas que pertenecen más a la fantasía, sobre las que ellos mismos establecen no se puede tener fundamentos. Aplican sus operaciones críticas, descartan cosas que la experiencia va mostrando que ya no son. Contrastan diferentes fuentes. Plinio, por ejemplo, para dar las distancias, dice, bueno, hay quienes establecen que esta provincia mide 2 millones de pasos, pero los soldados que han estado ahí más recientemente han encontrado que no, que solamente son 1.200.000 pasos. Hay ese ejercicio de corrección, de contraste de fuentes. Entonces se ve en ellos ese modelo de tratamiento de la información. Hablan de cosas que no se pueden, ellos mismos establecen, no se puede creer, no vamos a repetir patrañas que un pasaje de Plinio en el libro V, por ejemplo,
Por supuesto que no se extrañarían tanto de las tremendas patrañas griegas publicadas acerca de estos lugares de la Mauritania y del río Lixo, quienes pensaran que nuestros autores, y no hace mucho, han transmitido algunas cosas no menos prodigiosas. Es decir, hay ese ejercicio de crítica de parte de ellos. Estos autores brindan también un marco de referencia, un sistema de clasificación sobre las conductas asociadas a pueblos distintos, o sobre las plantas y los animales. Está aquí una clasificación de los salvajes, los bárbaros y los que se han incorporado ya a la civilización. En el caso de Plinio, a la civilización romana, o con Heródoto, a las culturas helénicas, y están los que no pertenecen a ello, y a quienes se les pueden asignar algunos atributos por el solo hecho de no pertenecer a estas culturas. Quienes son comedores de fieras, quienes viven como las fieras, quienes seguramente se alimentan de víboras, no los conocemos, pero como no tienen ciudades, no tienen residencias fijas, bueno, pues andan como los trajo la naturaleza, no hablan, gritan, se comunican por aullidos, insisto, comen víboras, se dejan crecer las uñas y las uñas son sus armas, desgarran los animales y se comen los intestinos. Entonces todo eso es lo que hacen los otros. Hay entonces ese sistema de clasificación y esa asignación de conductas, aunque no hayamos experimentado, aunque no hayamos visto al otro, seguramente se comporta de esa manera. Plantas que no se conocen y que posiblemente deben ser o venenosas o tendrán alguna propiedad curativa que todavía no está establecida. Algunos lugares también que por estar ubicados más allá de las zonas, en las zonas tórridas, no podrán ser viables para la habitación. Ofrecen también estos autores modelos de explicación para movimientos humanos. Los pueblos tienen guerras, la caza motiva los grandes desplazamientos, la recolección, el nomadismo es una fuerte característica de estos grupos que no tienen ciudades, que no tienen villas, y hay también fenómenos naturales. Esto será muy, muy importante. El mar no siempre tiene el mismo nivel, no siempre lo ha tenido. Hay tierras que antes estaban inundadas, que han sido descubiertas, o al contrario, tierras descubiertas que ahora están inundadas. Todo eso marca diferencias a través de las épocas, y eso dará la razón por qué algunos pueblos se han comunicado ahora o por qué otros han estado distantes. Había ciudades que por guerras, por otros fenómenos, desaparecen o se consolidan. Vería en casos concretos cómo operan todos estos referentes que decía, estas influencias. Desafortunadamente perdimos el libro primero de la crónica de Tello, y bueno, Tello, como sabemos, el libro primero lo habría dedicado a las antigüedades de la provincia de Jalisco y también a la descripción de esta provincia y el reino de la Nueva Galicia. Sin embargo, aun cuando ese libro primero está perdido, en el resto de la obra va ofreciendo algunas referencias aisladas que hacen pensar que él se está moviendo dentro de este esquema de narración o de organización de los distintos elementos. Habla, por ejemplo, en el libro segundo de una frontera con los chichimecas, Tello, y establece el río Grande, actualmente el río Santiago, y más al norte de ese río, donde empieza ya la tierra de los cañones que marcan la transición entre Jalisco y Zacatecas, y a partir de ahí hacia el norte, dice: allá habitan los indios bárbaros llamados chichimecas, que es gente fiera y brutal, muy dada a la idolatría, que anda desnuda, sin tener asiento en parte ninguna. Duermen en la húmeda tierra sin tener con qué cubrirse. Andan siempre vagueando, al modo de los númidas.
los cuales, por cierto, están descritos en diferentes oportunidades en Plinio. Esos númidas que los griegos llamaron nómadas. Su ejercicio es la caza, su comida es todo cuanto hayan, raíces, venados, caballos, cuervos, hombres, culebras, víboras, sapos, zorrillos, y hasta las heces de las tripas de los venados que matan. No perdonan cosa viviente, las carnes comen crudas, y la uña del dedo pulgar les sirve de cuchillo para desollar los animales. Todo esto es una suma de, en realidad los chichimecas que describe aquí Tello son una suma de grupos humanos distintos, con diferencias lingüísticas, con diferencias culturales, y aquí los agrupa todos Tello. Plinio hace una colección también de descripciones semejantes.